Él era solo un número, lote número 47. Cojeando, silencioso y olvidado, se sentó en la esquina de un patio de subastas, esperando, quizás por última vez, que el mundo le diera una oportunidad. Nadie parecía notarlo, hasta que un hombre tranquilo cruzó la puerta y se detuvo a mirarlo. Entre ambos, el hombre y el pastor alemán, ocurrió algo que no necesitó palabras: dos almas rotas por la guerra, por la pérdida, por la vida misma, cruzando una mirada que cambiaría sus destinos. Lo que empezó como un rescate se transformaría en un viaje de sanación, lleno de secretos enterrados y un vínculo tan profundo que habría de mover incluso al corazón más endurecido. El lugar olía a polvo, óxido y abandono. Bajo un techo de metal descolorido, las voces se perdían en murmullos apagados, interrumpidos solo por los ruidos agudos de las jaulas y los gritos sin alma de los subastadores. En una esquina mal iluminada, apenas visible bajo una bombilla parpadeante, estaba el pastor. No ladraba. No gemía. No pedía nada. Solo estaba ahí, quieto. Una etiqueta colgaba de su jaula, número 47. Su pelaje estaba enmarañado y una cicatriz le atravesaba la oreja izquierda. Cojeaba de una pata trasera, una herida que intentaba ocultar sin éxito. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje, y sus ojos, apagados, no suplicaban. Solo miraban hacia abajo, resignados, como si ya hubiera aceptado que nadie vendría por él. La mayoría de las personas pasaban sin darle una segunda mirada. Algunos se reían al verlo, otros simplemente negaban con la cabeza y seguían en busca de cachorros más jóvenes o perros listos para la exhibición. Para el subastador, él era solo otro número, otra carga. Entonces apareció Eli. Tenía unos 30 años, las mangas arremangadas, los brazos cubiertos de grasa. Venía de un depósito de chatarra y no tenía intención de estar allí. Hacía mucho que no pisaba esos lugares. Pero ese día, algo lo había traído. Se quedó en la entrada del granero, observando el lugar hasta que sus ojos se posaron en el pastor. El perro no se movió. Luego, lentamente, levantó la cabeza y por un instante, algo parpadeó en su mirada. No era esperanza. Aún no. Era reconocimiento. Dolor reconociendo dolor. Eli sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero tal vez fue ese silencio en los ojos del perro, tan parecido al suyo. Tal vez fue la forma en que el pastor no pedía nada, ni siquiera con un quejido. Solo esperaba. Lote 47, gritó la voz del subastador. Macho, herido, sin antecedentes disponibles. ¿Quién da 20? Hubo silencio. Y sin pensarlo, la mano de Eli se levantó. 20, una vez, 2 veces. Vendido al hombre tranquilo del fondo, dijo el subastador sin entusiasmo. No hubo aplausos. Ni felicitaciones. Solo el rasguño de un bolígrafo firmando un recibo. Eli dio un paso adelante, abrió la jaula con manos temblorosas. El perro no se movió, no gruñó, no se resistió. Solo se puso de pie lentamente y, cojeando, siguió a Eli. Como si ya lo hubieran hecho antes, en otra vida. El viento levantaba polvo mientras caminaban hacia el camión. Eli abrió la puerta del pasajero. El perro dudó un momento, luego subió y se acurrucó en el suelo. Eli se sentó al volante, pero no arrancó de inmediato. Miró al perro, inseguro. No había venido a rescatar a nadie. Y, sin embargo, allí estaban. Como si algo más fuerte los hubiera reunido. El motor arrancó. Pero Eli no se sentía como el salvador. Más bien, era él quien estaba siendo rescatado. El camión salió del terreno de grava, crujiente con la edad y el peso de algo más profundo que el óxido o los neumáticos desgastados. Ni el hombre ni el perro hablaron. Eli mantenía una mano en el volante y la otra cerca de la palanca de cambios, lanzando miradas furtivas a su compañero. El pastor yacía en el suelo. No dormía. No se relajaba. Solo estaba ahí, tenso ante cada bache, cada ráfaga de viento. No miró a Eli ni una sola vez durante el trayecto. La carretera se extendía vacía bajo un cielo pálido. Siempre había encontrado paz en el camino, el zumbido del motor, el paisaje en movimiento, pero ese día, algo pesaba en el aire. No era arrepentimiento, exactamente. Pero sí algo parecido. No había planeado llevar a casa un perro. Mucho menos uno con sombras tan profundas en la mirada. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que esto no era casualidad. Tal vez estaban destinados a encontrarse. Eli intentó hablar, más consigo mismo que con el perro. ¿Tienes nombre?
El pastor no se movió. No lo pensé, murmuró Ellie, rascándose el mentón. ¿Qué tal? ¿Amigo? ¿Max? ¿Scout? Nada. Hizo una pausa. Luego intentó otro nombre. Había pasado años sin hablar en voz alta. Al oírlo, las orejas del perro se movieron apenas, pero lo suficiente como para que Ellie se quedara congelado. Fue sutil, como el roce de un fantasma. Lo susurró de nuevo. Sombra. El perro levantó ligeramente la cabeza, solo lo justo para mirarlo de reojo por un instante, fugaz, y luego volvió a bajar la vista. Pero algo dentro de Ellie se abrió. Un recuerdo se le impuso, olor a arena y fuego, el rugido de los disparos y el peso de un perro diferente, su perro, presionando contra él, sangrando y temblando, quedándose a su lado hasta que llegaron los médicos. Eso había sido hace años. El perro nunca regresó a casa, pero el nombre había vivido dentro de Ellie como una cicatriz. Cuando llegaron a su propiedad, una casa antigua, que crujía con el viento al borde de un terreno olvidado, Ellie se sentía agotado, como si algo se hubiese vaciado dentro de él. Aparcó el camión, bajó y abrió la puerta del pasajero. «Vamos». El pastor dudó, luego se levantó lentamente. No saltó ni olfateó con curiosidad, simplemente se retiró de la cabina del camión como si obedeciera una orden olvidada hace mucho tiempo. Ellie lo condujo al porche, abrió la puerta mosquitera y le hizo un gesto para que entrara. El perro caminó en silencio, sin un solo meneo de cola ni ladrido. Entró en la casa desconocida como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Dentro, Ellie tomó una toalla y le limpió con suavidad las patas agrietadas y en carne viva. El pastor no se resistió, no se inmutó. Solo miraba al suelo. Ellie colocó una manta vieja junto a la chimenea, llenó un recipiente con agua y abrió una lata de comida para perros. El pastor la olió, pero no comió. En su lugar, se acurrucó sobre la manta y cerró los ojos, como si el mundo detrás de él fuese demasiado para recordar. Esa noche, Ellie durmió en el sofá al otro lado de la sala. No podía quitarse de la mente la imagen de la cojera, esa cicatriz, el leve tic en las orejas del perro cuando dijo aquel nombre. Los sueños fueron fragmentos rotos, sacudidos por recuerdos que explotaban como granadas. Gritos, arena, sangre. A las 3 de la madrugada, Ellie se despertó jadeando, cubierto de sudor. Miró hacia el pastor. Estaba sentado, observándolo desde el otro extremo de la habitación. No dijeron nada, pero en ese silencio, algo pasó entre ellos. Ambos sabían lo que era cargar con pesadillas. Y, por primera vez en años, Ellie no se sintió completamente solo. Los días siguientes se deslizaron lentos, como una niebla densa. El pastor apenas salía del porche. Se tumbaba con la cabeza sobre las tablas viejas, los ojos fijos en el gran árbol frente a la casa. No reaccionaba ante los pájaros ni al polvo levantado por los coches que pasaban a lo lejos. Era como un centinela, atrapado entre la memoria y el instinto. Ellie lo observaba desde la ventana de la cocina, con el café en la mano, preguntándose si el perro estaba vigilando algo o esperando a que algo regresara. Intentó todo para provocar una respuesta: juguetes, golosinas, paseos por el bosque. Pero el pastor no jugaba, no ladraba, ni siquiera olisqueaba como haría un perro cualquiera. Se movía con una disciplina ensayada, deteniéndose en los marcos de las puertas como si limpiara habitaciones, siempre mirando al horizonte. Cualquiera que fuera su pasado, no lo había dejado atrás. Tal vez nunca lo haría. El viejo collar colgaba suelto de su cuello. Cuero descolorido, bordes deshilachados. Una noche, la curiosidad pudo más que Ellie. Se sentó junto a él en el porche, giró el collar con cuidado y encontró una etiqueta metálica abollada, casi ilegible, escondida bajo el forro sucio. Entrecerró los ojos bajo la luz del porche y logró distinguir unos pocos números y letras. Una identificación de chip. Alguien había intentado borrarla. Esa misma noche, Ellie cruzó la ciudad para visitar a Mara, una veterinaria jubilada que vivía en una granja rodeada de animales rescatados y proyectos de arte inacabados. Era una de las pocas personas en las que confiaba, y lo mejor, no hacía muchas preguntas. Justo lo que él necesitaba. Mara usó su escáner. La señal del chip era débil. El sistema tardó más de lo habitual, pero finalmente arrojó un resultado. Un nombre parcial. Una historia incompleta. Sargento Marlowe, susurró ella, leyendo en voz baja. El perro había pertenecido al ejército. Propiedad del Estado. Privado, confidencial. Mara se detuvo en la pantalla,
el dedo suspendido en el aire. Los días se sentían más afilados ahora, como si el viento tuviera dientes. Ellie no podía sacudirse esa tensión que se le enroscaba bajo la piel desde entonces. Y entonces sonó el teléfono. Era una reportera. Y Ellie no sabía si creerle, o tener miedo de lo que había encontrado. Pero algo en su voz, tranquila, factual, con un peso enterrado en cada palabra, persistía. Hablaba como alguien que no se sorprendía fácilmente, como alguien que sabía exactamente qué tipo de oscuridad se escondía detrás de la palabra clasificado. Ellie comenzó sus mañanas temprano, caminando por el patio con una taza de café negro. A su lado, Sarge, Shadow, como había empezado a llamarlo, patrullaba el perímetro en completo silencio. El perro se movía con precisión, revisando los mismos puntos cada día. Nunca se distraía. Nunca se demoraba. Ellie no lo entrenó, no hacía falta. Aquello ya estaba en él, profundamente arraigado. No era solo rutina, era defensa, protección, miedo. Aquella tarde, Ellie recurrió a sus viejos contactos del ejército. Finalmente llamó a un hombre con el que no hablaba desde hacía 5 años, el coronel Reeves, ahora retirado y antiguo oficial de inteligencia. Se encontraron en un bar tranquilo, en las afueras de la ciudad. Reeves apareció con una cazadora gastada y las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos, agudos incluso después del retiro, se fijaron en Ellie. Ellie deslizó el número del chip dañado sobre la mesa. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Reeves. En un collar de perro, respondió Ellie. Reeves alzó una ceja. Miró el papel sin tocarlo. ¿Militar? Vino de una subasta. No estaba buscando problemas. Reeves murmuró tras un largo silencio. Algunos de esos contratos no eran del gobierno. Algunas operaciones no estaban destinadas a ser recordadas. ¿Qué quieres decir? Si ese perro estuvo en el tipo de misión que creo, entonces alguien lo quería desaparecido. Los perros como ese no acaban en una subasta rural por accidente. Esa noche, Ellie no pudo dormir. Shadow dormía cerca de la puerta principal, como siempre, entre Ellie y el mundo exterior. A las 2 de la mañana, Ellie estaba en la cocina, hojeando un cuaderno viejo, cuando Shadow levantó la cabeza. Gruñó. Bajo, profundo, desconocido. No era una advertencia vacía. El cuerpo de Ellie se tensó. Shadow estaba completamente alerta y se acercó a la ventana delantera. Ellie lo siguió, levantando la cortina con cuidado. Un sedán estaba estacionado al otro lado del campo. Sin luces. Sin movimiento. Simplemente ahí, inactivo. Poco después, retrocedió lentamente por el camino hasta desaparecer en la distancia. Pero Shadow no dejó de mirar. Ellie sintió los latidos en su garganta. Cerró con llave todas las puertas, revisó 2 veces cada ventana. Alguien había venido, mirado, y se había ido. ¿Pero por qué ahora? A la mañana siguiente, empacó la cama de Shadow y la trasladó dentro de su dormitorio. No más puertas entre ellos. No más distancia. Shadow no protestó. Se acurrucó al pie de la cama, como si ya hubiera estado esperando ese cambio. Y algo en Ellie también cambió. Esto no era solo un perro roto. Era una conexión. Una advertencia. Un pasado que ninguno de los dos podía seguir enterrando. ¿Qué le había pasado a Shadow en los desiertos de alguna guerra olvidada? Quien intentó borrarlo fracasó. Porque ahora Ellie lo sabía. Y no iba a dejar de buscar. Esa semana, el clima cambió. Un frente frío cubrió la ciudad con escarcha y silencio. Cada mañana, Ellie se despertaba antes del amanecer. Su aliento se dibujaba en la penumbra de la cocina. Y cada mañana, Shadow ya estaba esperando junto a la puerta, alerta. Su rutina era como un mecanismo de relojería. Caminatas largas, comidas tranquilas, silencios compartidos. Ninguno necesitaba hablar. Se entendían. Pero dentro de Ellie, algo silencioso estaba despertando. Recuerdos. Esperas. Presiones que no venían del ruido, sino de su ausencia. Sus pesadillas habían regresado. Más vívidas. Más brutales. El sabor de la arena en la boca. La sangre. El momento en que vio desvanecerse a su antiguo compañero K9, gritando su nombre mientras pedía ayuda. Había enterrado esos recuerdos con trabajo, con distracciones. Pero ahora, con Shadow en la casa, volvían, filtrándose por las grietas.
Una noche, después de una larga caminata por el bosque helado, Ellie tropezó al entrar, se dejó caer en su sillón reclinable y tomó su frasco de analgésicos. Hacía tiempo que no los usaba, pero los dolores habían regresado. El frío le calaba los huesos. Tomó 2 pastillas y cerró los ojos. Lo que no sabía era que, al otro lado de la calle, su vecina, la señora Margaret, había resbalado en su jardín y yacía junto a la puerta trasera. La escarcha mordía su piel. Y sus gritos de ayuda eran apenas más fuertes que un susurro. Nadie estaba cerca. Nadie la oyó, excepto Shadow. El perro se despertó de golpe desde su lugar junto a la cama. Algo se había activado en él, un instinto más allá del simple oído. Corrió hacia la puerta principal, gruñendo en voz baja. Cuando Ellie no reaccionó, perdido en la neblina de las pastillas y el agotamiento, Shadow hizo algo que nunca antes había hecho: se lanzó contra la puerta mosquitera. Esta crujió bajo su peso y él salió disparado hacia la noche. Ellie se despertó con los ladridos. Fuertes, desesperados. Se tambaleó, con el corazón palpitando y los pies desorientados, siguiendo el ruido al otro lado del patio. La linterna temblaba en su mano. Lo que vio le robó el aliento. Shadow estaba junto al cuerpo inmóvil de la señora Margaret, ladrando sin parar, tratando de lamerle la cara para despertarla. La mujer apenas estaba consciente, su piel pálida y los labios temblorosos por el frío. Ellie se arrodilló a su lado, le tomó el pulso y llamó al 911. Los paramédicos llegaron justo a tiempo. La hipotermia ya se había instalado, unos minutos más, y no habría sobrevivido. Al día siguiente, el periódico local publicó una pequeña nota: perro veterano salva a mujer de caída casi fatal. La firmaba Clara, la misma reportera que había contactado a Ellie antes, la que preguntó por Shadow. Pero esta vez no trajo preguntas sobre empresas de seguridad privada o archivos desaparecidos. Trajo una fotografía. Era vieja, quizá de 5 años. Mostraba a un hombre más joven con uniforme militar, arrodillado junto a un pastor alemán que era idéntico a Shadow. El fondo era inconfundible: arena del desierto, alambrado de eslabones, guardias armados cerca. La leyenda estaba parcialmente rota, pero un nombre aún se leía: Logan Price. Clara pasó suavemente el dedo por la imagen. Ese hombre desapareció. Fue declarado muerto en acción hace 3 años, pero nadie recuperó el cuerpo. La última vez que alguien lo vio, tenía un perro. Uno exactamente igual que el tuyo. Ellie no respondió. Si era cierto, si Logan no había muerto, si Shadow le pertenecía, entonces esta historia no se trataba solo de un perro traumatizado. Era sobre un hombre desaparecido, una operación enterrada y un silencio lleno de secretos. Miró a Shadow, sentado a sus pies, la cola quieta, los ojos fijos en la puerta, como si esperara que alguien cruzara por ella. Todavía había más por descubrir. La escarcha de la mañana seguía en las ventanas, como una advertencia. Ellie se levantó temprano, pero Shadow ya estaba en la puerta. Tenso, con las orejas erguidas. Algo lo tenía alerta. Nervioso, Ellie abrió lentamente la puerta, sin esperar nada más que viento. Pero justo más allá del porche, medio escondido bajo el felpudo, había un sobre. Sin franqueo. Sin nombre. Recién colocado. Ellie lo observó por un momento, antes de recogerlo. Sus manos sintieron más frío del que hacía afuera. Caminó hasta la mesa, lo abrió y encontró una sola fotografía y una nota. Era la misma imagen que tenía Clara: Logan, en equipo táctico completo, junto a Shadow. Pero esta vez más nítida, tomada desde un ángulo más alto, casi como si fuera vigilancia. Al reverso, en tinta negra, solo unas palabras: algunos perros no están destinados a volver a casa. Nada más. Ellie se recostó en la silla, el corazón golpeándole el pecho. La piel erizada no solo por miedo, sino por rabia. Alguien lo había estado observando. Sabían quién era, dónde vivía, qué tenía. Esa fotografía no era solo una advertencia. Era un mensaje. Ese mismo día, Ellie salió rumbo a la ciudad. Trató de actuar con normalidad, pasando el tiempo en una tienda, fingiendo que no sentía el peso de unos ojos sobre él. Pero al regresar a casa, algo estaba mal. La puerta de entrada estaba entreabierta. Se detuvo en seco. Dentro, los cajones estaban abiertos, los archivos revueltos. No parecía faltar nada de valor. Nada, excepto una cosa: el viejo collar de Shadow. El mismo al que le había quitado el chip dañado semanas atrás.
La única evidencia real que vinculaba a Shadow con aquel pasado. Con Logan. Alguien quería borrar esa conexión. Ellie llamó a Clara. Ella respondió al segundo timbre. No perdieron tiempo. Le explicó todo, la nueva fotografía, la nota, el allanamiento. Del otro lado de la línea, Clara guardó silencio unos segundos. Creo que estás en algo más profundo de lo que imaginas, susurró. Prometió investigar más. Pero Ellie ya sentía el peso de lo que venía, asentándose sobre sus hombros. No sabía quiénes eran esos contratistas, pero sabía que no se detendrían. La cabaña se convirtió en un refugio excavado en la tierra, envuelto en sombras y silencio. Los días transcurrían como en una niebla. Por precaución, Ellie mantenía el fuego bajo y las puertas cerradas, saliendo solo para recoger agua del arroyo cercano o recuperar las provisiones enlatadas que había escondido allí años atrás. Aunque el miedo seguía latente bajo la superficie, algo más comenzó a crecer. Una confianza silenciosa se forjaba entre el hombre y el perro, más cierta que cualquier otra cosa que Ellie hubiera sentido en años. Shadow nunca se apartaba de su lado, lo seguía de habitación en habitación, no por órdenes, sino por lazos invisibles. Por las noches, se sentaban juntos en el tenue resplandor de la chimenea, Ellie sorbiendo su café y Shadow con la cabeza apoyada en su bota, respirando lenta y profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, Ellie comprendió lo que significaba sentirse a salvo. En la quinta noche, la radio chispeó y la voz de Clara atravesó la estática con urgencia. Ellie, encontré algo. No vas a creerlo. Envió un documento por correo electrónico, un antiguo archivo militar, remendado y redactado por un denunciante anónimo. Allí, entre fugas y registros parcheados, aparecía un nombre, Logan Price. Justo al lado, la palabra clave Proyecto Echoach, una operación encubierta, negada oficialmente por el gobierno, financiada en privado y operando en ese espacio gris entre lo legal y lo ilegal. Adjunta al archivo venía una fotografía que Ellie no había visto antes. En ella, Logan aparecía herido, con el brazo en cabestrillo, guiado por Shadow a través de una zona de evacuación polvorienta. En la esquina inferior, la fecha era casi un año posterior al momento en que Logan fue oficialmente declarado muerto. Él no murió en esa misión, susurró Clara. Sobrevivió. Había rumores sobre un operador renegado, alguien que desapareció tras una emboscada. Alguien que sabía demasiado. Creo que Logan entró en la clandestinidad. Ellie contempló la pantalla en silencio. ¿Dónde fue?, preguntó. No lo sé, respondió Clara, pero encontré algo más. Hay registros de visitas veterinarias en 3 estados distintos, todos con alias diferentes. Mismo tipo de perro, misma cojera, la misma cicatriz bajo la oreja. Y la última fue cerca de un pueblo costero, a 4 horas al sur de ti. Ellie no dudó. Empacó lo necesario y Shadow saltó al asiento trasero como si supiera que el momento había llegado. Condujeron durante la noche, por una carretera que parecía estirarse más de lo habitual, cada milla cargada de incertidumbre. Ellie no sabía qué encontraría, pero en su interior creía que Logan seguía vivo. Y si Shadow lo había estado guiando todo este tiempo, tal vez ese era el destino. Llegaron a la ciudad poco después del amanecer. Un lugar somnoliento junto a los muelles, erosionado por el tiempo, donde los pescadores arrastraban redes sin hacer demasiadas preguntas. Ellie comenzó por la clínica veterinaria mencionada en los registros y luego fue de un refugio a otro, mostrando la foto de Logan a quien quisiera mirarla. La mayoría se encogía de hombros, pero uno dijo que le resultaba familiar y señaló hacia los muelles. Fue allí donde sucedió. Ellie caminaba por el borde del puerto cuando Shadow se detuvo de golpe. Orejas erguidas, nariz temblorosa. De pronto, sin previo aviso, corrió entre cajas y redes, hasta detenerse frente a un hombre encorvado bajo una sudadera gastada. El hombre se giró lentamente. Su rostro quedó parcialmente iluminado por el sol y el corazón de Ellie se detuvo. El hombre cayó de rodillas. Shadow no ladró ni se abalanzó. Solo se acercó y apoyó la cabeza contra su pecho. El hombre dejó escapar un suspiro tembloroso y hundió las manos en el pelaje del perro. Cuando miró hacia arriba, Ellie lo reconoció al instante. Había dolor en su mirada. Dolor, reconocimiento e incredulidad. «Logan», susurró Ellie. El hombre asintió lentamente. «Pensé que estabas muerto», dijo Ellie. ¿Lo estaba, o se suponía que debía estarlo? Y en ese momento, el silencio se rompió. No con gritos, sino con algo más profundo.
el tipo de silencio que se disuelve cuando dos almas rotas comprenden que ya no están solas en su lucha por ser recordadas. Durante un largo instante, ninguno habló. Ellie se mantuvo a unos pasos, dejando que la escena se grabara en su memoria. Shadow se acurrucó contra el pecho de Logan, respirando como si el mundo se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, deshaciendo años de preguntas y soledad. Shadow no solo había encontrado a su manejador, había encontrado su propósito otra vez. Y Logan, con el rostro demacrado, parcialmente cicatrizado, los ojos hundidos por el aislamiento, parecía por fin un hombre al que se le había dado permiso para respirar. Con voz quebrada, Logan murmuró: «Nunca pensé que volvería a verlos. A ninguno». Ellie asintió. No dijo nada. Solo esperó. Después de todo ese tiempo, simplemente esperó. Se sentaron juntos junto al agua, hablando en fragmentos del pasado, uniendo recuerdos como si fueran pedazos de vidrio roto ensamblados con cuidado. Logan comenzó a contar su historia. La misión que salió mal. La emboscada que nunca debió suceder. La traición que dejó a toda su unidad varada. En medio de la confusión y el caos, fue Shadow quien arrastró a Logan a través de la arena y el fuego, hasta ponerlo a salvo. No se apartó de su lado, ni siquiera cuando llegó el equipo de evacuación. Pero una vez que Logan fue trasladado en avión, etiquetado como presuntamente muerto, todo se vino abajo. No había nadie que reclamara al perro. Nadie que luchara por él. Logan explicó que no podía regresar. Lo habrían silenciado. Sabía demasiado, había visto más de lo permitido, y no estaba dispuesto a ser parte de ese mundo de nuevo. Así que desapareció. Cambió su nombre, se movió de un sitio a otro, viviendo entre las sombras. Observaba las noticias en silencio, siempre desde lejos. Pero cuando el artículo de Clara salió a la luz y la historia de Shadow comenzó a aparecer en los titulares, supo que había llegado el momento de salir del exilio. Regresaron juntos a la cabaña de Ellie. Esta vez, Logan ocupaba el asiento del pasajero y Shadow se extendía entre ellos, tranquilo. No tenso. Un tipo de silencio que solo se gana cuando se han compartido heridas profundas. En las semanas siguientes, Clara trabajó sin descanso con su editor para reconstruir toda la historia. La exposición llegó a los medios como un rayo. El perro olvidado, lo llamaron. La historia de un K9 de guerra que intentaron borrar de la historia. La noticia se propagó rápidamente. Las cadenas principales la recogieron. Veteranos de todo el país comenzaron a llegar, conmovidos. Las donaciones se multiplicaron para apoyar a los perros de servicio retirados. Y, más importante aún, la verdad, la que intentaron enterrar, finalmente salió a la luz. Ellie y Logan fueron invitados a testificar ante un comité especial del Congreso, encargado de investigar la supervisión de las fuerzas militares privadas. Caminaron juntos por ese pasillo frío, resonante, con Shadow a sus pies. Ya mayor, el hocico gris, pero con la misma presencia firme y serena de siempre. La calma de quien sabe que una misión, al fin, ha sido completada. Cuando le preguntaron a Ellie por qué se había llevado al perro a casa aquel día, respondió sin titubear. Su voz sonó como la de alguien que ya había pasado por el infierno y conocía bien su lenguaje. Lo miré, dijo, y supe que él también había estado allí. Logan añadió, con voz suave. Me salvó la vida una vez. Y luego volvió a salvarla, encontrando a Ellie. El comité guardó silencio. No hubo preguntas, ni dudas. Solo reconocimiento. Meses después, ya de vuelta en aquella pequeña ciudad costera, Logan abrió un modesto centro de terapia para veteranos y sus animales de servicio. Ellie ayudó a diseñar el programa, combinando el rescate de perros con la rehabilitación de soldados heridos. Lo llamaron Echo Watch. No como recordatorio del proyecto que les falló, sino como una promesa, que sus historias ya no resonarían en el vacío. Shadow se convirtió en el guardián del lugar. Recibía a cada nuevo veterano con un leve empujón amistoso, guiando manos temblorosas para que volvieran a confiar. Se acostaba junto a aquellos que aún despertaban gritando en medio de la noche. No necesitaba hablar. Su sola presencia era suficiente para recordarles que la sanación no venía del olvido, sino de recordar acompañado por alguien que entiende. En la pared principal del centro cuelga una fotografía enmarcada, Logan, Ellie y Shadow, de pie uno al lado del otro. Debajo, una frase: él no solo fue rescatado, nos rescató a todos. Y de vez en cuando el sol comienza a hundirse en el océano más allá del patio de terapia, Shadow se levanta de su rincón favorito,
camina hasta la puerta y mira hacia el horizonte, como si aún esperara a que un último soldado encuentre su camino de regreso a casa.